o PPT, Fideicomiso Único de la Gente. 1. Los gobiernos eran corporaciones. El fenómeno de gobierno corporativo no solo es demostrado por la manera en que los gobiernos se comportan como beneficiarios, no como fideicomisarios, del gobierno en fideicomiso, sino que los registros también lo demuestran. Los Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Japón, Sudáfrica. Y la lista sigue. Todos son entidades corporativas con sede en Estados Unidos, registradas como tal en la Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos, US Securities and Exchange Commission, y funcionando como tal a nuestra costa. El sistema es oligárquico en naturaleza ya que está dirigido solo para beneficiar a los pocos, mientras que el resto de nosotros trabajamos para apoyarlo. 2. Las personas eran corporaciones. Al nacer, una solicitud de certificado de nacimiento es firmada por tus padres, que es utilizada por el gobierno corporativo para comenzar un fideicomiso en tu nombre. Este fideicomiso es utilizado como colateral, y una cuenta colateral es creada y financiada en tu nombre. Tú eres el beneficiario de este fideicomiso, pero nadie te dice que existe. Si usted no completa un testamento a la edad de 7 años, el gobierno corporativo te declara fallecido, bajo derecho marítimo, ver ley del almirantazgo, por sobre todas las cosas, y tú estás oficialmente considerado perdido en el mar por el sistema. En serio. El gobierno corporativo entonces asume el control financiero de tus bienes, y ellos, conscientes de que la mayoría de nosotros, de hecho, vivimos por encima de los 7 años, continúan tratándonos como esclavos vivos. Los fondos generados por la monetización de tu vida, utilizándote como colateral, se te prestan cuando solicitas un financiamiento bancario, hipotecas, etc. Entonces estás obligado a trabajar para pagar esos fondos, más los intereses, de vuelta al sistema. Legalmente, no tienes derecho porque se te considera muerto a la edad de 7. Tú pierdes. 3. Los medios de comunicación es la herramienta utilizada por los gobiernos corporativos para entregar propaganda directamente a tu hogar. Se utiliza para manipular las percepciones del público sobre las acciones e inacciones del gobierno corporativo, para reforzar las normas sociales, los límites y los comportamientos, y para venderte basura creando una necesidad y luego ofrecerte un producto para satisfacerla. Y no se limita solo a los medios de comunicación, la psicología del viejo paradigma también se refuerza a través de las instituciones educativas y religiosas. Las corporaciones, los gobiernos y los medios de comunicación, todos dicen las mismas mentiras. Todos ellos son parte de la misma bestia. 4. Como consecuencia, la estructura económica mundial era un mecanismo de esclavitud masiva. La esclavitud es un sistema en el que las personas son tratadas como propiedad, y se ven obligadas a trabajar. Los esclavos son retenidos contra su voluntad en el momento de su captura, adquisición o nacimiento, y privados del derecho de salir, o negarse a trabajar. ¿Te suena familiar? Tú naciste en el sistema sin que te dijeran cómo funciona. Fuiste criado y enseñado a contribuir al sistema. Debes trabajar horas exhaustivas en el sistema, y debes pagar impuestos al sistema. Debes cumplir con las normas del sistema, la mayoría de las cuales se refieren a la propiedad y titularidad, o serás castigado por el sistema. Por su diseño, el sistema ofrecerá abundancia solo a unos pocos, y muchos otros pasarán hambre. Pero si no te gusta, no puedes dejar el sistema. El sistema posee todo, a todos y en todas partes. Hasta ahora, tú tenías una opción: seguir el juego. Es como vivir en un casino sin salida. Y la casa siempre gana. Cuando nuestros gobiernos fueron corporatizados, todo comenzó con la introducción del sistema del Banco de Reserva. Cuando la Ley de Reserva Federal se llevó a cabo en los Estados Unidos en el 1913, el congresista Charles Lindbergh advirtió al Congreso de los Estados Unidos en un registro del Congreso con fecha del 22 de diciembre de 1913, Vol.
51, que una consecuencia inevitable de instituir el sistema de la Reserva Federal era que, usando su poder para la inflación y deflación en la economía, las corporaciones tomarían el control. Segundo la historia. Ya nadie puede creerse que los gobiernos trabajen por nuestro bien. Es decir, son otra cosa, no gobiernos legítimos, trabajan en función de otros objetivos diferentes al bien de los ciudadanos. Es en este estado de cosas que el Fideicomiso Único de la Gente One People's Public Trust ha liberado el código final, el core del sistema que diría un informático. Y quien lo ha hecho es una abogada o, mejor dicho, una abogada, en el sentido antes mencionado. Eateran Tuxigarraf. Hace ya bastantes años que aprendimos que los gobiernos, en realidad, son corporaciones. Que en 1879 se creó la Corporación United States of America, que sustituyó al legítimo United States for America, con minúsculas, y colocó sus departamentos como ministerios, acabando por sustituir su Reserva Federal por el Tesoro Público en la impresión/emisión del dinero. Supimos también que toda la jugada tuvo que ver con que la ley marítima, es decir, el derecho comercial, sustituyera la ley de la tierra, el derecho natural. La ley marítima es un derecho privado que rige las transacciones entre entidades privadas, no seres humanos. Fue así como empezaron a registrarnos desde que nacemos, etiquetándonos como objetos comerciales al servicio de la corporación, no como seres humanos, y después de la Segunda Guerra Mundial nos obligaron a identificarnos con un documento de identidad, como si no bastara con nuestra cara. Desde ese momento, la corporación nos concede unos derechos y, como nos los conceden, no son nuestros como seres humanos porque no nos reconocen como tales, con las mismas, no los cumplen. Esa es la razón última por la que ninguno de los contratos firmados entre los ciudadanos y el Estado, conocidos como constituciones, se cumplen. En realidad no es un contrato a cumplir por ambas partes. Yo me porto bien, no hago el mal a nadie y a cambio tendré un trabajo, vivienda, y el Estado no me tratará como un delincuente, sino una declaración de intenciones por parte de la corporación que es en realidad el Estado. Si puedo y me conviene, permitiré que haya trabajo y vivienda, pero ninguno tenéis capacidad jurídica para derrocarme porque sois mis esclavos. Esa es la razón por la que ningunas elecciones ni manifestaciones sirven absolutamente para nada, porque los gobiernos son solo fachadas de una corporación y, si algún gobierno trata de quebrar ese orden, será sustituido. No tiene capacidad para hacerlo porque la ley que opera es el derecho comercial, no el derecho natural, como he mencionado. Los manifestantes suplican, como esclavos, que sus gobiernos les traten bien, pero en realidad un amo no tiene la obligación de tratar bien a un esclavo. Solo un ser humano puede exigir que le traten como tal. El asunto es que faltaba una prueba. Aquí es donde aparece la reputadísima abogada, experta en derecho internacional y financiero, Eateran Tuxi, y decide realizar un test para llegar al final del sistema. Para ello, deja de pagar su hipoteca y se niega a seguir devolviendo un dinero que nunca jamás existió salvo como una deuda. Como es una experta abogada y conoce los códigos, abogada, va ascendiendo por la pirámide judicial a través de los diferentes juzgados e instancias gubernamentales, desmontando su legitimidad por todo el tema del dinero deuda que ya todos conocéis. Llega a la fraudulenta Reserva Federal, y en el litigio siguiente, al Banco de Pagos Internacionales, BIS, de Ginebra, comprobando que es el organismo que dirige y controla todo el sistema financiero. Pero todavía no es el tope de la pirámide, necesita conocer de dónde procede la legitimidad jurídica del sistema corporativo que trata a los humanos como mercancía. Y llega. Los códigos por los que se rige el comercio internacional, y, dado que no existe el derecho civil, puesto que nos tratan como mercancías, los maneja un ocultísimo organismo llamado Universal Commercial Code, UC, del cual no hay referencias en Internet, e incluso está suplantado por otro UC que es, sin duda, una cortina de humo. Entre otras cosas, a resultas de todo ello,
nos enteramos de que los llamados paraísos fiscales, conocidos en inglés como offshores literalmente fuera de la orilla, lo son porque no se rigen por el derecho internacional ni la ONU sino por el derecho marítimo, mercantil, y de esa manera se saltan las reglamentaciones de los países, de las tierras. Vaya, el origen de la palabra banco y el concepto mismo, obviamente, se refiere a un banco de arena en mitad del mar, u orilla, en el sentido de que son limítrofes entre el mar y la tierra, por lo que también se rige por el derecho mercantil, y no por la ley de la tierra, la humana. Bien, creo que en octubre pasado, EATER llegó al corazón del sistema y, siempre con arreglo a la máxima escrupulosidad jurídica, les envió un burofax con un legal default que, por lo que entiendo es que, si no contestaban lo contrario, quedaba claro que a ella la estaban tratando en base a un código mercantil y no como un ser humano, por lo que con arreglo al derecho natural, y como ser humano divino que es, clausuraba esas entidades. La siguiente jugada fue la creación de un fideicomiso, una figura legal representativa de la humanidad como su conjunto, mediante el cual, e invocando a la esencia divina de cada ser humano, cancelaba todas las instituciones que forman parte de esta corporación que esclaviza a la humanidad, el Banco de Pagos Internacionales, el FMI, el Banco Mundial, el Tribunal de la Haya, la ONU, la Reserva Federal, etc. Esto fue el pasado 25 de diciembre. Puede que esta operación os parezca metafórica o etérea, pero todos los actos legales realizados por EATER se ajustan al derecho, de manera que, actualmente, su jugada está en vigor y, por lo tanto, se puede seguir el mismo camino para desmontar cada uno de los mecanismos del sistema. Es decir, y para haceroslo más gráfico, EATER nos ha enseñado cómo desmontar la alambrada de la cárcel en la que vivimos. Fin.